de la red de mujeres de Uruguay en el marco de una agenda sindical con perspectiva de género. Antes de comenzar con el programa y presentar a las expositoras invitadas especiales, queremos señalar que UNI es un sindicato global que a nivel mundial representa a 20 millones de trabajadoras y trabajadores pertenecientes a 900 sindicatos y se encuentra presente en 150 países. En las Américas representa a 4 millones en 34 países distribuidos en 170 sindicatos. La estructura de UNI se encuentra dividida en regiones, sectores y grupos. Entre esos grupos se encuentra el de mujeres, que a su vez se ha dado una organización interna conformando redes en cada país y en cada sector. Por su parte, en las Américas, en los países que la integran, existen más de 10 redes activas de mujeres. La Argentina es la primera red en funcionar, cumpliendo el próximo 11 de abril 22 años de existencia ininterrumpida. Políticas, sociales y últimamente también la pandemia. Se encuentra integrada por las siguientes organizaciones sindicales: ASINRA, ALEARA, Bancaria, CPT, PAESIS, PATSA, OESI, CUBA, SATSAI, SAL, CITA, SUTEP y AATRAC. Por su parte, la Red de Uruguay, creada en el año 2012, está conformada por bancarios, sanidad y comercio. Los objetivos de UNI-Mujeres, en primer lugar, es eliminar todo tipo de violencia, tanto en el ámbito laboral como doméstico. Terminar con la brecha salarial digital, alcanzar la igualdad de oportunidades, tanto para el colectivo de mujeres como para el colectivo de diversidad y grupos vulnerables. Como también alcanzar la paridad de la participación femenina en todos los estamentos y estructuras organizacionales. Por eso, sostenemos que para lograr una igualdad de derechos se debe terminar con la cultura patriarcal, que se encuentra insertada principalmente en todas las políticas del neoliberalismo y los sectores de derecha. Una sociedad sin igualdad de género es una sociedad sin igualdad de derechos. Por lo tanto, siempre estará condenada a la pobreza, a la marginalidad y explotación, en donde el mayor porcentaje de estas situaciones se encuentra en las mujeres, niñas, niños y disidencias. Habiendo expresado ya esta introducción en nombre de la Red de Mujeres, voy a pedirle a la compañera Alejandra Stuck, secretaria general de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria, en su carácter de anfitriona, que nos brinde las palabras de bienvenida a este importante encuentro internacional. Bienvenida, buenos días, muchas gracias por los aplausos. Cuando estaba escuchando a Natalia y venía estos 22 años de la red, donde muchas compañeras son fundadoras, pues, acá Susana, a mi izquierda somos quien estamos, también quien lideró, ahí está Gladys, sentada, otra compañera fundadora del 2000, igual la misma actividad que UNI, bueno, se nos viene un montón de cuestiones en la cabeza y sobre todo las palabras de Natalia, que hemos sabido superar desde esta red, como bien se dice, todo tipo de crisis, económicas, sociales, políticas, gremiales, pandemia por medio, pero seguimos de pie, fuertes, unidas. La verdad que hoy, después de más de 2 años que podemos volver a tener esta actividad en las dos modalidades, como existe en nuestro mundo, nuestro país, nuestra región, en la forma presencial y en la forma virtual, porque también nos están acompañando a través de Zoom, también estamos con el canal de YouTube, ¿no? Es así, transmitiendo en directo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la participación de todas y todos ustedes que están aquí en este auditorio, Maridas Argentinas, de la Asociación Bancaria,
Bueno, agradecer claramente al secretario general, compañero Palazzo, no que nos apoye, sino que comparta esta construcción colectiva que es tener la paridad, la igualdad de género, la igualdad de derechos, en un camino que lo hacemos, como bien digo, acompañados, a la par. Y quiero destacar esta cuestión porque no es menor, no es que nos están dando algo, sino que estamos luchando en conjunto. Dicho esto, quiero agradecer, obviamente, en especial a las invitadas especiales. Tenemos un panel internacional y también nacional de gran nivel, y que desde la red hemos, las reuniones que ya hemos tenido, decidimos hacer esta actividad tocando diferentes temáticas, ya la vamos a ir abordando. Quiero agradecer a mis compañeras y compañeros del Plano Nacional, del Seccional Buenos Aires, a los miembros del Consejo Directivo, y a todos los sindicatos presentes, que ya lo nombró Natalia, que conformamos la red de Argentina y también la red de Uruguay, porque también tenemos compañeros del sindicato de Uruguay, acá al lado de la vicepresidenta de una de América, de Argentina, que ha cruzado este Río de la Plata, por eso nosotros nos definimos, además de la red de nuestros países, como red río-platense, con lo cual suma muchísimo más todo el trabajo que venimos haciendo todos los años. Quiero decirlo que en este momento tan especial que estamos pasando, donde no solamente estamos sorteando y quizás sorteamos los más duros momentos de la pandemia, donde hemos perdido una enorme cantidad de compañeras y compañeros trabajadores, donde seguimos, porque esto sigue, atravesando esta situación cuyo peor final es la muerte, como también pasa con el femicidio, haciendo un paralelismo, ¿no? Y haciendo un paralelismo, que en los primeros días de la pandemia teníamos más femicidios que, lamentablemente, también ciudadanos y ciudadanas que fallecían por COVID-19. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, lo que les quería transmitir es que desde todas las políticas sanitarias que se han hecho en nuestro país a partir de este nuevo gobierno, que claramente tuvo una mirada sin discusión en proteger, en avanzar y en tratar de sobrellevar de la mejor manera cuando no había vacunas, y hoy cuando hay vacunas, vacunar masivamente y crear la conciencia de la necesidad de la vacuna, porque es la protección colectiva, no solamente la protección individual. También quiero decir que seguimos teniendo lamentablemente en nuestro país y en toda la región la pandemia de la derecha, la pandemia del neoliberalismo, la pandemia que dejó y sigue dejando a miles y miles de ciudadanas y ciudadanos teniendo que pagar una deuda, como pasa en Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que es, entre otras cuestiones, la condena más grande que tenemos como pueblo, porque es direccionarnos, es restringirnos en nuestros derechos, es flexibilizar derechos, y por eso también, desde mujeres, luchamos contra todo este tipo de ataques, con todo este tipo de políticas, contra todo este tipo de explotaciones, que como bien se dice, particularmente quedan en cabeza de las mujeres, particularmente quedan en cabeza de las niñas y de los niños, y particularmente de las disidencias y de las minorías sociales, que son las que más padecen y pagan estas cuestiones de deudas económicas, sociales y políticas. Por eso, para no extenderme más, porque tenemos mucho para hablar, mucho para escuchar, y mucho para también escuchar nosotras, porque la dinámica también es tener preguntas de ustedes a través de Zoom, pero también a través de las compañeras y compañeros que están presentes, que se la van dejando a Natalia para que después las respondamos. Quiero decir que estoy orgullosa de estar y de ser mujer sindicalista, de estar y ser compañera de todos ustedes, y sobre todo que estén nuevamente en nuestra casa. Continuando con la jornada del día, vamos a introducirnos en el primer bloque.
con la temática sobre un mundo laboral libre de violencia. Para ello abordaremos los avances sobre la ratificación y aplicación del convenio 190 y la resolución 206 de la OIT, a cargo de la compañera Verónica Fernández Méndez, jefa mundial del Departamento de trabaja para 10 millones de mujeres que se encuentran afiliadas a los sindicatos de UNI. Además, es una líder mundial que recorre cada lugar de nuestro planeta para capacitar, defender y luchar contra todo tipo de discriminación, violencia y diferencia social. Ella además fue nombrada en la oportunidad del trabajo del convenio 190 como experta en la OIT. No siento ninguna presión después. No lo vayan a creer. Bueno, buenos días. Sí. Claro. Bueno, además soy argentina. Buenos días y estoy feliz de estar otra vez con todas ustedes, con todos ustedes y bueno, estando en mi país y además que fue la que yo nací, salí y aprendí y sigo aprendiendo, ¿no? Mis referentes, mis líderes y mis hermanas. Así que muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias, gracias Ale, siempre al lado. Como dice ella, no apoyando, sino acompañando. Es un camino que tenemos que recorrer todas juntas. Todos. Bueno, respecto de esta convención 190 de la OIT, que verdaderamente es para celebrar, porque es el primer tratado internacional que habla de la violencia y el acoso en el lugar del trabajo. De hecho, para la OIT mismo es un convenio importantísimo dentro de todos los que tiene. Como ustedes saben, yo ya lo he contado en varias oportunidades, ha costado mucho esfuerzo, acá junto con Patricia lo vivimos dentro del recinto de la OIT y lo padecí también, y por supuesto que también vivimos en carne propia la violencia de la negociación, ¿no? Fue altamente difícil y violento, en cierto sentido, discutir cada uno de los términos para que se ajustaran y cubrieran todo lo que necesitábamos como trabajadoras y como trabajadores. Yo tengo una presentación por ahí, me parece, si ¿va? ¿Ido? Vamos. Bueno, como ustedes saben, una vez que se adopta o que se aprueba el convenio en la OIT, hay un año para que los países ratifiquen y esta convención entre en vigor, se tome como obligatoria. Eso ya sucedió. El primer país en ratificar este convenio fue Uruguay, como sabemos. Argentina creo que fue el tercero o el cuarto. Así que, ¿el segundo? No, Fiji. Uruguay primero, de América. Sí, y después Argentina. Al día de hoy tenemos 11 países que ya han ratificado este convenio y 18 están en tratativas. ¿Sí? Como hay distintos en que el convenio va a reforzar, y como en el caso de Suecia, en que el convenio podría ser no suficiente para las leyes ya existentes. ¿Sí? Suecia hizo un trabajo maravilloso al respecto, porque hizo toda una evaluación de lo que ellos ya tenían, precisamente para optimizar todos los recursos que este convenio presenta. Vamos a pasar a la segunda diapositiva para mostrarles cuáles serían los países que ya están, acá están, que ya han ratificado. Un país cuando ratifica, al año de ratificar, entra en vigor, es decir, tiene vigencia, tiene obligatoriedad de aplicar este convenio.
¿Y cómo se traduce eso? Tiene que presentar distintas leyes, procedimientos, distintos procesos y recursos para demostrar ante la OIT que esto se está cumpliendo. Y para ello también existe un monitoreo de parte de la OIT, que va revisando cómo se va aplicando esta ley en cada país. Así que, bueno, Argentina sí, ya entró en vigor, Fiji también, Namibia, Reino Unido, ahí hay un error, porque Reino Unido ratificó hace muy poquito. Bueno, y Uruguay, por supuesto, que fue el primero. Así que pasamos al próximo y vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros, los sindicatos, ¿no? Con el convenio. Este convenio, aún son pocos los países que lo han ratificado, porque 11 países en un conjunto de 190 es poco. Pero ya hoy en día podemos empezar a aplicarlo. Y esto no lo hablo solamente para Argentina, que de hecho ya lo está aplicando, sino para todos aquellos países que todavía no han logrado la ratificación. ¿Cómo se puede aplicar? En primer lugar, necesitamos educarnos a cada uno de nosotros y educar colectivamente. Y ayer hablábamos con Ale en el programa de radio. Es fundamental empezar con la educación de cada uno, del poder entender, de visibilizar, de sacar estos estereotipos que están... Estereotipos quiere decir costumbres arraigadas, y que todo lo que no es movible, uno se termina intoxicando. Entonces, estos estereotipos de género, costumbres o malas costumbres que tenemos, hay que visibilizarlas, porque a veces son tan culturales, están tan metidas en nuestro idioma cotidiano que no las podemos ver. Entonces nos educamos a cada uno de nosotros entendiendo e identificando cuáles son esos estereotipos de género. Y educamos colectivamente. Luego necesitamos hacer campaña, promover y explicar para qué sirve. Necesitamos bajarlo al lenguaje cotidiano, que cada uno pueda entenderlo. Porque esto no es un convenio para los gobiernos, esto es un convenio para cada una de nosotras y cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entenderlo. Y a veces las palabras del convenio son muy difíciles, pero con una buena campaña lo podemos hacer. Nosotros tenemos un montón de material desde la UNI. ¿Sí? Y tenemos que construir alianzas, que bueno, ustedes eso lo conocen perfectamente, con otros sindicatos, con otras organizaciones de mujeres, ONGs. Todo eso hace a lo colectivo. Y por último, desarrollar estructuras para apoyar bueno, la ratificación y la implementación de este. Tenemos que luchar contra culturas en donde, por ejemplo, que la violencia intrafamiliar, el gobierno no podría o el Estado no podría intervenir, porque lo consideran un problema interno de cada familia. Nosotros aquí existe todo un programa con botones antipánicos para aquellas mujeres que están siendo acosadas o sufriendo de violencia. Bueno, en muchísimos países eso es impensable. Y vamos a pasar a la última diapositiva para que yo les pueda mostrar cuáles son los materiales que hemos desarrollado desde UNI y que, por supuesto, que es para todas ustedes, para todos los presentes, que se trata de manuales en donde explica no solo el convenio, sino cómo aplicarlo, qué tipos de campañas se pueden hacer. Pasamos a la próxima diapositiva. Y donde van a poder ver, ahí está el título de la campaña. Hemos realizado un manual para entrenar o capacitar a capacitadores. Este manual se realizó en conjunto con las otras federaciones internacionales y la CES, Federación la Confederación Internacional del Trabajo. CCI, bueno, no me salía. La Confederación Sindical Internacional. Gracias, Susana.
Así que bueno, este manual es riquísimo, porque aparte tienen ejercicios prácticos, ¿sí? No solamente hay teoría, sino que hay modelos, ejemplos, utilícenlo en un lenguaje súper accesible, absolutamente para todos. Así que, bueno, esto es todo por mi parte y espero no haberme excedido en el tiempo. Y si tienen preguntas, por supuesto, feliz de responder. Muchísimas gracias. Siguiendo con la misma temática, invitamos a la compañera Patricia Sáenz, directora nacional de Protección e Igualdad Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina, abogada de profesión, militante feminista de vocación. Patricia ha llevado en todos estos años la bandera por la defensa de las y los trabajadores en nuestro país. Ella fue la primera funcionaria designada por el gobierno como Estado miembro de la OIT para fundamentar el trabajo con las estadísticas, la necesidad imperiosa de legislar por un mundo laboral libre de violencia. Este trabajo fue, entre otros, que permitió impulsar y alcanzar lo que hoy conocemos como Mujeres 190. Gracias, Patricia, por estar siempre de nuestro lado. Siempre empiezo llorando de amor. Eso es lo que me causa cada vez que me encuentro acá con tantas queridas compañeras. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a Ale, Vero, a todas las compañeras. La verdad que muy brevemente la presencialidad y acercarnos, abrazarnos, era algo que tanto necesitamos, porque en el camino de conquistar derechos a veces nos sentimos solas. Así que estar juntas en esta casa para mí es un abrazo al alma. Para mí también estas palabras porque es lo que realmente siento en este momento. Bueno, con Vero y con las compañeras que me han acompañado durante mucho tiempo, quiero decir que la bancaria para mí siempre fue un regalo porque encontrarlas, porque allá en el año 2017-18 yo tuve la suerte de viajar en el 2016, que la conocí a Vero, bueno, todos saben nuestras historias, pero en ese momento la bancaria se acercó al Ministerio de Trabajo cuando yo tenía que viajar y por supuesto no me dejaron viajar, pero ellos pusieron su firma, una carta que le hicieron llegar al ministro para que nosotros podamos continuar el camino, así que agradecida de por siempre. Bien, compañeros, llegó el convenio 190. Después de muchísimos años de lucha, de encuentros, de ver cómo lo hacíamos, de presentar el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una necesidad que teníamos los trabajadores y las trabajadoras de poder construir un mundo digno, un trabajo digno en nuestros lugares y evitar el sufrimiento de miles y miles de trabajadoras y trabajadores que la padecían diariamente. En esta lucha, y a partir de la ratificación del convenio 190, empezamos a dar grandes pasos. El primer paso, un poco siguiendo la línea que presentó Vero, fue empezar a ver qué normas legislativas tenemos que adaptar para poder realmente hacer efectivo el convenio 190. Siempre decimos que la normativa del 190 es una normativa impresionante, grande, hermosa, porque habla de derechos humanos, pero si no la podemos adaptar a nuestra realidad concreta en cuanto a la normativa y las sanciones, nos estamos quedando cortos. El Ministerio de Trabajo en este momento lo que está haciendo es la elaboración de un proyecto de ley que puede incorporar toda la temática. Esto también plantea muchas discusiones. En algún momento se pensó de que era posible readaptar las normas y que haya una norma nacional, pero nuestro gobierno cree que es conveniente que tengamos una norma específica de violencia laboral que aborde toda la temática. Para nosotros como Ministerio de Trabajo es importante que lo hagamos también a través de la discusión tripartita, que podamos sentarnos entre el Estado, las organizaciones sindicales y empleadores
para poder acordar, porque es algo que también nos exige el convenio 190 como parte de los requisitos que tenemos que cumplir para la ratificación. Por otro lado, nos pareció muy importante en estos años de pandemia empezar a reflotar y a darle sentido a un área sumamente importante que para nosotros la negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo, que es más allá de lo que podamos trabajar en la discusión de un salario mejor, que lo merecemos y creo que es lo más importante, es empezar a analizar qué hemos hecho con el tema de violencia laboral y qué es lo que tenemos que hacer. Estuvimos revisando los convenios desde del 19 al 21. En esto encontramos muchas cosas que nos parece importante y me parece importante compartir con ustedes. Primero, que las definiciones, muchos convenios colectivos de trabajo tienen la definición de violencia laboral, pero la tienen en un sentido acotado. El convenio 190 nos da la posibilidad de entender la violencia ya solo con una sola vez que se actúe. Nosotros tenemos, y fue discusión de muchos años, que debía ser un proceso largo y continuo. Entonces, hay convenios que incorporan el tema de violencia, pero hay que adaptarlos a esta nueva definición. Algo muy importante que le comentaba el otro día, que quería compartir con ustedes, que cuando estuvimos viendo los convenios que incorporaban la temática de violencia laboral, nos dimos cuenta que las paritarias eran mujeres. Y esto me pareció muy importante compartirlo con ustedes, porque cuando las mujeres logramos involucrarnos en estas temáticas y logramos discutir estos temas, logramos estos derechos que buscamos todos. Y eso me parece muy importante fortalecer, y estamos en este camino, de fortalecer a las compañeras y a los conciliadores también de nuestro ministerio, saliendo de este tema tan fuerte cultural, de que entiendan la importancia que tiene de incorporar esta temática en los convenios colectivos. Y en cuanto a los sectores, también son más representados por mujeres y hicieron la ampliación de derechos. Por otro lado, lo que queremos hacer es poner en marcha algo que en el Ministerio de Trabajo realmente nos ha costado mucho, que es la fiscalización. ¿Cómo vamos a trabajar para lograr que se pueda detectar la violencia en los lugares de trabajo y que deje de ser esta cosa sutil y que no se denuncia? Por supuesto, ampliamos las facultades que tenía la Oficina de Violencia Laboral, porque nos parece que el espacio de atención y de respuesta a los trabajadores y a las trabajadoras debe ser un espacio que se conserve y que se refuerce. La pandemia nos ha dejado, muy brevemente les quiero contar, distintas cuestiones que nos venían dejando anteriormente. El acoso también a través de ciberacoso ha sido también una de las características en las que se ha convertido el acoso psicológico. ¿Por qué es importante mencionar esto? Y por esto es tan importante que volvamos a encontrarnos y que se vuelva un poco al tema de la presencialidad, porque el acoso siempre es individual y la única forma de salir de la violencia laboral es a través de lo colectivo, de encontrarnos con otros y hacer de lo individual lo colectivo. Otro aspecto importante que empezamos a trabajar es en el despertar del sector empleador. Creo que es un espacio que nos ha costado abordar, pero que es importante que los empleadores se capaciten y empiecen a tomar acciones concretas. Para esto estamos trabajando muy fuertemente en el tema de protocolos. Para nosotros es importante los protocolos porque marcan una política institucional. Pero ojo, compañeras, con los protocolos solos no hacemos nada. Se convierten en grandes enunciadores de principios, pero nos quedamos ahí. Es necesario ahondar, cambiar la cultura del trabajo, hacernos carnes una sola y seguir propugnando por un mundo sin violencia laboral. Y el mundo sin violencia laboral lo construimos los varones, las mujeres, las diversidades, pero entrando a profundizar también que hay sectores al que tenemos que incorporar y que no debemos olvidar que tienen que ver con la interseccionalidad. Yo siempre cuento muy brevemente que si una mujer es negra
Si una mujer es pobre y si una mujer no tiene trabajo, seguramente el impacto de la violencia va a ser mucho más destructor que para nosotras que sí tenemos oportunidades. Tenemos que trabajar por la igualdad y ese es el camino. Así que no quiero interrumpir, cualquier pregunta que tengan, estoy acá con ustedes, pero caminemos juntas porque la verdad nos merecemos una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, todos, todas y todos. Muchas gracias. Por último, agradecemos e invitamos a darnos la palabra a la flamante realidad de las trabajadoras en nuestro gobierno. Podemos comentar, hijo de estar presencial por YouTube, por nave espacial, es un poco complicado. Así que, pero bueno, Andrea, ¿estás? ¿Me escuchás? Ahí está, Andrea. Sí, sí, Ahora sí escucho, pero se silenció, se cerró su audio un momento. Bienvenida. Muchas gracias. Saludos a todas, compañeras. ¿Se escucha? Ahora sí. Hay un poco de eco, pero bueno, muchísimas gracias por el espacio, saludarles a todas, es un gusto para mí conocerlas y estar aquí virtualmente, por lo menos acompañándoles. Como algunas de ustedes saben, mi nombre es Andrea García, soy la nueva coordinadora de Igualdad de Oportunidades en Uniaméricas. Estoy trabajando muy de cerca con Verónica, que tiene ahí la jefatura del departamento a nivel global. Un saludo, Vero, desde acá, un abrazo para ti, para todas las compañeras de la red de Uni Mujeres en Argentina, las compañeras de Uruguay que están acá virtualmente la mayoría. Saludos, Milagro, también qué bueno verte por allá. Y bueno, eso, no escuché, no alcancé a escuchar porque el micrófono se cerró para las que estábamos en Zoom una parte. Disculpen la entrada tarde de mi intervención. Pero bueno, extenderles el reconocimiento de las actividades que están retomando. Estoy muy segura que estas discusiones, volverlas a tener presencialmente junto con el acompañamiento de todas quienes están ahí presencialmente, nos van a dar un reimpulso del trabajo que podamos hacer de manera conjunta entre las redes. Hace mucha falta poder volver a discutir. Argentina me parece que siguen siendo el referente, igual que Uruguay, para la implementación del convenio. Las compañeras en Perú, las compañeras en México que acaban también de ratificar, están siempre súper interesadas en saber no solo cómo fue el proceso de la ratificación misma, sino qué están haciendo y qué han venido haciendo los sindicatos durante todo este tiempo previo a la ratificación, ¿no? Justamente ayer discutía con unas compañeras en México y hablábamos sobre el tema de las licencias por violencia familiar, que es algo que muchos de los sindicatos de ustedes ya lo tenían desde antes que estuviera la ratificación del convenio. Y acá destacar siempre la labor sindical de las mujeres en los procesos de negociación colectiva, de cómo han ido metiendo esta agenda que no representa a todas las compañeras trabajadoras que sufrimos y que enfrentamos esos procesos de violencia, no solamente en el espacio de trabajo, sino también en todo lo que se vincula con el mundo del trabajo, que esto es algo que, como todas nosotras sabemos, hace tan particular los alcances de este convenio, que por primera vez atiende las situaciones de la persona trabajadora fuera de lo que conoceríamos tradicionalmente como el espacio de trabajo, como el centro laboral. Así que bueno, muy contenta de poderles acompañar desde acá. No sé si tengo un tiempo específico para hablar o era solamente un saludo el que estaban esperando porque no se alcanza a escuchar tan bien las intervenciones en Zoom. No sé si todo el mundo tiene acá, quienes estamos en Zoom están con la misma, pero se escucha un poco lejos los micrófonos.
ahora está cerrado, por ejemplo, no las escuchamos. Veo que Ale estás hablando, pero no te escuchamos. ¿Quiénes estamos en Zoom? Decir, lo que te quiero decir es que tenés tiempo si querés explayarte con más información, con más actividades que sé que estuviste haciendo en la región. Sería importante porque, bueno, acá, más allá de todas las compañías de Argentina, también están las compañías de Uruguay y, como vos bien están en Zoom y queremos que entre todos y todos sepan, se informen de toda la realidad que tenemos, particularmente en nuestra región con el convenio 190 y con las situaciones imperantes claramente en nuestro continente. Así que tenés un par de minutos para seguir hablando, porque tenemos incluido en este bloque. Quiero aclararles que como con Andrea no nos pudimos contactar antes, entonces no pudimos armar, por eso agradezco que pese al poco corto tiempo esté presente en esta jornada. Así que te vuelvo a ceder la palabra, Andrea. Vale, muchísimas gracias, Ale. Ahora, ahí está. Sí, lo cerramos mejor para que no se escuche el eco. Bueno, contarles un poquito tal vez, en la misma línea de lo que venía hablando al principio de esta intervención, al respecto de que hemos estado trabajando, bueno, desde la Oficina de UniAméricas, acompañando los esfuerzos de otras redes en la región, y esto es un trabajo que ya venía desde antes. Por supuesto que no es algo que yo he empezado, es algo que desde que estaba Katy, con el excelente trabajo que hizo de la mano de Verónica, ya se venía impulsando por la ratificación del convenio en los otros países, ¿no? Particularmente también a inicio de año estuvimos con las compañeras en Colombia. Milagro también nos acompañó por ahí, estuvo compartiendo un poco, socializando el trabajo que se ha hecho desde el PIT-CNT, de todas las organizaciones acá, con las redes de mujeres de UniAméricas, con las compañeras de Colombia, ¿no? Hay un gran interés, no solamente en el caso de Colombia, de poder impulsar el tema en un contexto donde además las compañeras están enfrentando ahora un cambio de autoridades, no solamente la cuestión de la violencia, digamos, y todo el complicado y complejo contexto político que están, sino además un cambio de autoridades. Como sabrán, estaban recientemente atravesando un primer proceso electoral y ahora están por elegir presidente. Entonces, estos cambios también ponen la discusión del convenio 190 en un momento de muchos transformaciones de las personas que van a tener en sus manos en el futuro, digamos, la decisión de impulsar esta agenda. Y sin embargo, han estado tratando de moverse, de entrar en contacto con algunos de los candidatos y de hacer actividades que posicionen el tema, ¿no? Algo que creo que todas estaremos de acuerdo y que ya se ha mencionado antes de mí, es cómo tradicionalmente los asuntos que se identifican como de las mujeres son relegados en la agenda, ¿no? En la agenda muchas veces político-electoral, sobre todo, y son los primeros temas en salir, y discutimos siempre la parte más económica, la parte más que tiene que ver con otras agendas, pero dejamos estos temas fuera. Yo creo que acá, y eso es algo que hemos discutido con todas las redes, también con las compañeras de Chile, estuvimos acompañándoles en el marco del Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, tuvimos oportunidad de estar ahí movilizándonos con ellas, que cómo las redes realmente de UniAméricas en cada país de mujeres pueden convertirse en ese actor político más allá del trabajo del espacio sindical, para decir estos son los temas de la agenda sindical, en la agenda política que podemos impulsar, que podemos meter, ¿no? Yo creo que, como mencionaba hace un momento, el tema de cómo ustedes ya han trabajado históricamente en sus negociaciones colectivas, el introducir todo un marco de referencia de prevención, de atención, de protocolos para atender situaciones de acoso y violencia, es a través de la negociación colectiva, es un referente. Pero ¿qué hacemos para poder, digamos, establecer esos lazos con el resto de las otras compañeras que fundamentalmente ahora están en ese proceso de poder impulsar las ratificaciones, ¿no? Con la presidenta de UniAméricas Mujeres,
En enero también tuvimos la oportunidad de poder dirigir un foro para el Caribe, donde también tenemos allá un grupo de compañeras muy activas intentando impulsar este trabajo, ¿no? Por la ratificación. En los diferentes países del Caribe, sobre todo el Caribe angloparlante, ¿no? Que igual ahí creo que se hizo una buena interacción, pudiendo digamos, mezclar las actividades que se han hecho con el resto de los países hispanoparlantes y tener ese intercambio entre las redes creo que va a ser algo fundamental. Igual, por ahí yo estoy muy convencida de que el trabajo a futuro que puedan hacer, yo sé que el liderazgo de las redes, de estas dos redes en particular, de Argentina y Uruguay, va a ser determinante para poder consolidar el resto de los otros trabajos de las redes en la región. Así que nada, no me voy a extender demasiado. Sé que hay otros expositores después de mí que van a profundizar sobre el tema del convenio, desmenuzar lo que tenemos en el convenio. Verónica es una gran experta en esto porque estuvo junto con algunas otras de ustedes discutiendo y empujando justamente cuando se aprobó este instrumento, que no es menor decir que se aprobara justamente en la conferencia del centenario, ¿no? Y acá rescato esta parte. Yo creo que tenemos otros convenios, otros instrumentos internacionales que hablan acerca de la protección de los derechos de las mujeres trabajadoras, pero para mí hay una diferencia fundamental con este convenio y es pasar de ese lenguaje que tutela los derechos de las mujeres trabajadoras a la promoción de los derechos que tienen en el C-190, ¿no? Cómo dejamos de ser percibidas las mujeres y otros grupos que son particularmente vulnerables de atención y de representación, como esos grupos casi que desvalidos que necesitan ser tutelados para ser protegidos, ¿no? El lenguaje del convenio 190 tiene esa particularidad que nos mueve de ese espacio de tutela, nos pone como sujetos de acción, como personas al mando y con una capacidad de agencia de poder trabajar por nuestros derechos. Y creo que resalta un montón eso, además de varios otros elementos que tiene el convenio, ¿no? El tema de poder cubrir y la prevención y la atención del acoso y de la discriminación fuera del espacio de trabajo, como ya yo lo decía, el tema de la carga de la prueba, que es súper importante. La mayoría de nuestros códigos penales, por ejemplo, que son mayormente los que atienden las situaciones de violencia y de acoso, necesitan demostrar que hay una actitud reiterada y sistemática de la violencia para poder ser considerada como tal. Y el convenio por primera vez nos dice no. O sea, basta con que suceda una vez o que hayan condiciones de que potencialmente la situación de violencia se dé, como para que haya una obligatoriedad del Estado y de los empleadores de hacer todo un tema de prevención. Y me parece que eso es algo súper poderoso, de lo cual tendríamos que estar empujando más esa agenda, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en materia de prevención? ¿Qué es lo que hacemos en materia de las garantías de no repetición? Que eso también es súper importante. Muchas de las situaciones de acoso y de violencia que suceden en los espacios de trabajo se atienden en el mejor de los casos, impulsando protocolos desde el ámbito sindical para que el empleador los atienda, pero discutimos poco o se discute en general poco en el mundo entero el tema de la garantía de no repetición, que es algo que también dentro de la recomendación está, ¿no? Todo lo que hacemos para reestructurar el diseño del trabajo que nos dé la posibilidad de garantizar que ninguna otra persona vuelva a enfrentar una situación similar. Más allá del aspecto punitivo de cómo castigamos la conducta del acoso, es cómo nos aseguramos de que nunca más vuelva a suceder. Y creo que ahí hay varios elementos que podemos destacar que además de un tema de justicia de género, nos están hablando también, y claro, de clase, nos están hablando de un tema de justicia de raza y de representación de otras compañeras y compañeros en el espacio de trabajo que son profundamente discriminados y acosados por su condición de existencia, ¿no? Toda la comunidad, o sea, quienes pertenecemos a la comunidad de LGBTIQ, la gente no binaria, la gente trans, que los sindicatos tienen un trabajo enorme en la representación de estos grupos y que ya hay antecedentes. Vuelvo a lo mismo, el tema del cupo trans, el tema de esa representación, de cómo hacemos la labor sindical, el espacio seguro
para entender y salir a decirle al montón de gente que afuera no está sindicalizada que son los sindicatos los espacios a través de los cuales sí o sí vamos a garantizar ese mundo del trabajo sin discriminación, sin acoso y sin violencia, porque la relación de poder en el espacio de trabajo es tan grande, y esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo, que una persona que potencialmente sufre violencia no va a enfrentar un sistema donde la relación de poder no le favorece, necesita ser acompañado por un proceso colectivo. Entonces, me parece que además de discutir el alcance del convenio, además de discutir qué es lo que podemos hacer los sindicatos en la negociación colectiva para garantizar estos derechos, es fundamental volver a hablar de sindicalización, es fundamental volver a hablar de cómo necesitamos trabajar en crecer en densidad sindical para realmente convertir a los sindicatos en ese actor clave en los países donde la densidad sindical es muy baja, en ese actor clave que tenga el poder de demandar que estos cambios sucedan. Así que me quedo por acá con ese ánimo de acompañarles en esta discusión, de seguir aprendiendo colectivamente de las nuevas formas en las que podemos incorporar esta lucha, digamos, por el convenio 190 en los países donde no está y donde ustedes serán ese referente, pero también con ese mensaje de que la tarea pendiente va a seguir siendo crecer en temas de afiliación y en mostrar al montón de compañeras allá afuera que no están sindicalizadas hoy día, que somos nosotros los espacios sindicales a través de quienes se puede garantizar ese mundo mucho más justo, mucho más igualitario y con menos desigualdad al que aspiramos, ¿no? Así que muchísimas gracias. El sector colectivo. A 2 años del COVID-19, el balance en el ámbito laboral. Las disertantes eran Pilar Hurtado, vicepresidenta de la Unión América, secretaria nacional AEU, y Susana Estoxero, secretaria gremial AXA. Bueno, primero que nada, una gran emoción después de 2 años encontrarme con mis amigas, no mis compañeras, porque ya el vínculo que tenemos con todas las compañeras de la red de Argentina, ya no somos solamente compañeras de lucha, somos amigas de la vida, en las cuales hemos aprendido del Uruguay todo lo que sabemos. Mejor dicho, todo lo que hacemos bien lo hemos aprendido de ellas, pero hacemos mal no. Tampoco hay que agarrar las culpas de las cosas que hacemos mal en Uruguay. Pero realmente se me hizo la piel cuando entré hoy al local de la bancaria, porque es como mi segunda casa sindical. La primera de Uruguay y la segunda la de Argentina. Entonces es una enorme alegría que tenemos, abrazos que nos dimos al comienzo, pero que pisaron la piel con todas las compañeras que nos encontramos con Verónica. Hemos caminado una vida juntas y ha sido una maestra de todo lo que sabemos, lo que nos queda por aprender aún de ella. Sin lugar a dudas que todas las compañeras de UNI tenemos el mismo concepto de Verónica y de Alejandra. Para mí Alejandra es mi madre sindical, a nivel de red de UNI, lo formamos en Uruguay gracias al impulso, gracias a las ganas de la red de Argentina, que en ese momento estaba ya con la polenta que sigue ahora, mucho más. Y bueno, Uruguay es esto. Somos rioplatenses y somos las hermanas menores de las compañías argentinas. Por lo tanto, un orgullo estar acá, un orgullo que me inviten y una alegría enorme los abrazos que nos dimos, porque significa que a pesar de todo, a pesar de la pandemia, el amor existe, el amor sigue y la solidaridad se fortalece bien. Brevemente, porque yo me pasé 20 minutos hablando, pero me parece más importante esto que lo que voy a decir después. Y Alejandra me dijo, puedo decir lo que quiero, por lo tanto, ¿qué quiero decir? Pandemia, mujeres Uruguay. Bueno,
Ha sido, como en todo el mundo, una gran crisis, por supuesto, y en un país muy chiquito, en un país que coincidió el inicio de la pandemia con un cambio de gobierno, de retroceso democrático importante. Después de 15 años de un gobierno progresista, lamentablemente los uruguayos se quisieron cambiar un rumbo por algo mejor que le prometieron de Papá Noel, y hoy estamos sufriendo 3 años después, 2 años después, las consecuencias. A todo eso, el cambio de gobierno se nos sumó la pandemia, con un gobierno que no supo asumir las responsabilidades sanitarias. Fue el único país del mundo que subió las tarifas a los 6 meses de estar instalada la pandemia. Un gobierno que cerró los centros de atención de violencia hacia las mujeres por falta de recursos por la pandemia, y que subió en 18 puntos la desocupación de las mujeres con relación a los hombres. Esto fue el fruto de la pandemia en Uruguay. Por una sobrecarga de tareas de las mujeres en el mercado laboral en 3 sectores fundamentales, que es donde somos mayorías: salud, comercio y cuidado. Pero aparte de todo eso, somos de la salud casi el 90%, tenemos compañeras acá de la salud de Uruguay que lo pueden ratificar o corregir, las condiciones laborales en que las que trabajaban las compañeras de la salud eran inhumanas. Fueron el muro contra la muerte. De alguna manera no se respetó no solamente las condiciones para enfrentar la pandemia, sino que se puso al frente a las mujeres. Porque los doctores, los grados, los especialistas, que en la mayoría son varones, había que protegerlos por si venía algo peor. Por lo tanto, las mujeres estuvieron en la primera línea luchando contra la muerte. Tenemos muchas compañías que perdimos en la salud por eso mismo. Por un retraso de vacunas, por un retraso de políticas sociales que trajo casi un 20% de pobreza en jefas de hogar en Uruguay en menos de 8 meses de pandemia, en la cual se duplicó la desocupación laboral de las mujeres en Uruguay en el primer año, y hoy se sostiene porque más allá que hubo un rebrote en el mercado laboral, lo que ha conseguido las mujeres insertarse en el mercado laboral es totalmente inseguro, tercerizado, sin cobertura de salud ni jubilatoria. Por lo tanto, cuando nuestro gobierno, que no es mío, es de los uruguayos que lo votaron, dice que la economía está bárbara, que las exportaciones subieron, que la soja está genial porque está creciendo a troche y moche, los uruguayos estamos contentos, están hablando de lo que los votaron. Porque tenemos más niños con hambre, tenemos más mujeres desocupadas, más mujeres jefas de hogar, más mujeres atacadas por la violencia doméstica sin recursos. Hoy por hoy tenemos la mitad de los centros de atención de violencia que teníamos en el gobierno franquista. Hoy tenemos el triple de compañeras, mujeres desocupadas o tercerizadas sin cobertura que teníamos anterior a este gobierno. Por lo tanto, la pandemia le vino bárbaro, porque no solamente que nos mató a un montón de compañeras porque las pusieron en la primera línea, sino que encima también fuimos el escudo de lo que es la excusa para la pobreza. En el ámbito del comercio, que fue el otro aspecto fundamental, las compañeras tuvieron la oportunidad de irse de sus trabajos, como nos dijo el presidente, no el mío, el presidente, la oportunidad de dejar su trabajo para ir a cuidar a sus niños y las responsabilidades familiares. Una oportunidad que les dieron en medio de la pandemia,
cuando se cerraron las escuelas, cuando se cerraron los centros de atención y los centros de ayuda que había de educación inicial y primaria, que hasta ese momento estaban sustentados por el gobierno, fueron cerrados. Pero tampoco fueron reabiertos ni fueron alternativos. Tampoco se dio una canasta básica al 54% de las mujeres jefas de hogar del Uruguay. Todo eso, la pandemia sí. Llegamos, fíjense que nosotros somos 3 millones de habitantes, llegamos a tener más de 150 muertos por día, y el gobierno decía, vamos bien, estamos frenando y enfrentando la muerte. Ese porcentaje, más del 70%, eran mujeres y jóvenes. Porque no solo el COVID la mataba la miseria. Hoy por hoy se ha triplicado la desocupación de las mujeres en el ámbito laboral en Uruguay. También se ha precarizado el trabajo femenino en un 15%. Habíamos logrado conquistar con el trabajo de las compañeras del movimiento sindical y las diferentes organizaciones sociales un sistema nacional de salud, en el cual se logró, por intermedio de una ley, se logró un presupuesto que con la pandemia, lamentablemente había que llevar los recursos para lograr. Pero tampoco se reactivó absolutamente nada del Sistema Nacional de Salud para poder paliar esa situación. Hoy tenemos un Sistema Nacional de Salud que está a punto de decretarse el cierre por inoperancia, porque no hay desarrollo, no tenemos posibilidades. Cuando hoy todavía, por más que nos saquemos los barbijos, sabemos perfectamente que la pandemia no termina. Y le dimos buenas noticias en Uruguay, yo sí tengo para dar un montón de buenas noticias. El domingo pasado partimos un referéndum que trabajamos aproximadamente 14 meses, que implicaba la derogación de una ley de Tampoco nos vayamos tan al fondo. Alejandra, hay que levantar el ánimo en cualquier forma. Quedan 135 artículos que cuestionábamos de 499, una ley de urgente consideración que se aprobó en el Parlamento en 20 días, sin discusión de la ciudadanía, pero lamentablemente, como dice Alejandra, por 20.000 votos perdimos ese referéndum. Lo que no saben ellos, no nosotros, ellos, lo que no saben, esos 20.000 votos en las próximas elecciones van a ser de las mujeres y vamos a darle el gobierno, vamos a reabrir el Sistema Nacional de Salud, vamos a terminar con la violencia, vamos a retirar el Uruguay, porque América tiene la obligación de avanzar en democracia y en el liberalismo y el progreso. Por lo tanto, el domingo perdimos, el lunes lloramos y el martes salimos a batallar. Gracias, compañeros. Ahí. Okay. Hola, buenos días, compañeras, compañeros. Yo tengo una ayuda de memoria, eso es el PowerPoint. Nos ayuda a no perdernos, porque si no nosotras no paramos de hablar. Gracias, Su. No, estuviste muy bien, Mila, estuviste muy bien. Bueno, para mí también es una emoción estar en este escenario. La verdad, me emocioné mucho cuando entré, mi compañera que hace mucho que no veía, el abrazo con Vero, que hace más de 2 años, casi 3, que no nos veíamos. Sí, nos vimos por Zoom, ¿me vieron? Nosotras somos afecto puro, o sea, si no tocamos, nos abrazamos, nos sentimos. Y la verdad que están algunas de las históricas, no voy a decir viejas, de las históricas que nos constituimos allá en abril del 2000,
como red. Están mis compañeras, Milda, Irma, Mónica, están por Zoom porque no pudieron venir presencial. Es toda una emoción, ¿no? Es toda una cosa que corre por todas partes. Y también me estaba acordando que acá, en este escenario, todavía estaba el compañero Zanola, que era presidente de UNI, todavía no había sido UNI, era de pie. Y con Ale y con algunos otros compañeros, bueno, hablé por primera vez en otro sindicato que no fuera el mío, digamos, sí, como, no sé qué lo había hecho, pero digamos como representante de mi organización, la verdad que estar hoy acá otra vez, Ale, a mí me mueve todo. Bueno, dejemos el amor, vamos, pero como somos amorosas y somos solo ternura, porque así trabajamos y así somos las mujeres, es necesario que nos revitalicemos en eso. Vamos a la realidad que es un poco diferente a la que planteó Milagros cuando vamos a la Argentina. Por favor, la segunda diapo. Quiero ubicarnos espacio-temporalmente, ¿no? El 10 de diciembre del 2019 asume en la Argentina un gobierno nacional, popular y peronista. Si alguien no entiende lo que es el peronismo, pregúntenle. Y entonces acá van a empezar las diferencias, ¿no? Porque dejamos atrás un gobierno absolutamente neoliberal, de la concentración de la riqueza y del individualismo. La próxima, entonces, a poco más de 3 meses, porque fueron no sé cuántos, 3, 4 días de iniciado el gobierno, se inicia la pandemia. Para que tengamos un panorama cortito, el 7 de marzo es el primer fallecido de COVID en la Argentina. De ahí el 20 de marzo se dicta el ASPO, digamos, el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país. Y el 18 de abril fallece el primer trabajador de la salud, es decir, un contagio por atención de pacientes de COVID, la PROS. ¿Por qué estoy marcando esto? Porque todas las cuestiones, yo le escuchaba a la compañera directora de Mujeres de Uruguay, que decía que los sindicatos se dedican a otras cuestiones como económicas o políticas o sindicales. Y yo quiero remarcar una cosa: la política, la economía, el sindicalismo, las cuestiones sociales, todas afectan a las mujeres y todas tienen que ver con los sindicatos. Y nosotras tenemos que aprender de economía, de política, de sindicalismo, de relaciones sociales internacionales y todas las ALES que haya, porque es la única manera de ir generando conciencia y espacio de poder. Bueno, empezaron a aparecer los protocolos de la OIT. ¿Y qué hizo la Argentina? ¿Qué hizo el gobierno argentino? Que se diferencia notablemente del gobierno de Milagros, aunque no lo quiera, pero es el gobierno de ellos también. Bueno, se prohibió la exportación de respiradores de última generación que se fabricaban en el país. Se multiplicó la fabricación de respiradores y se subsidió. Ante la falta de elementos de protección personal, los barbijos, las batas, las cofias y todo lo que había, porque no había en el mundo, o sea, le habían acaparado todo, el gobierno dicta normas con créditos de tasa cero para que diferentes fábricas textiles que estaban absolutamente abandonadas por los 4 años de neoliberalismo volvieran a trabajar y empezaran a funcionar nuevamente. Todas, no todas, porque estoy exagerando, pero muchas fábricas textiles
empezaron a producir, a generar trabajo, y vemos aquí que la mayoría son compañeras mujeres que trabajan en este ramo. Y se reglamentó la ley, se dictó y reglamentó con posterioridad la Ley Nacional de Trabajo a Distancia y Teletrabajo, porque todos y todas sabemos que fue el boom de la pandemia del teletrabajo. Se terminaron de construir hospitales abandonados, se equiparon con tecnología de última generación todos los hospitales del país. Se construyeron hospitales modulares en varias provincias. Es decir, ninguna persona que hubiera necesitado internación, tratamiento, medicación, asistencia mecánica respiratoria, se quedó sin acceso al sistema sanitario. Ese fue el logro del gobierno de Argentina en pocos meses, con un sistema de salud precario, abandonado, que había dejado de ser ministerio y había pasado a ser secretaría, y que había sido absolutamente destrozado. También se tomaron otras medidas, como por ejemplo, y que tienen que ver con las mujeres. Yo no estoy hablando de estas cosas porque son generales, son directas y exclusivamente, así como dirigidas al bienestar de las mujeres, porque nosotros en nuestro país, nosotras y nosotros en nuestro país, tenemos un alto porcentaje de mujeres trabajando en la economía informal, porque no es solo trabajo informal, es economía informal. Y esto es lo que tenemos que tratar de corregir y de avanzar también con el aporte de las organizaciones sindicales. Bueno, precios máximos para la canasta básica, programa de recuperación productiva y algo muy, muy importante, la creación del IFE, del ingreso familiar de emergencia. Eso fue para todas las empleadas domésticas y todos los trabajadores que vivían de changas domiciliarias, que habían quedado sin trabajo por estar aislados. Tuvieron una remuneración, por darle un nombre, una asistencia, porque no tiene calidad de remuneración, una asistencia económica que les permitía parar la olla, como se dice vulgarmente en el léxico de los trabajadores y las trabajadoras del ámbito informal. Bueno, creación de fondos solidarios para sostener la cultura, becas para sostener, programas de auxilio para los prestadores turísticos. Vimos este fin de año el boom turístico que se presentó en nuestro país por todas las medidas que tomó el gobierno para fomentar el turismo. Todo esto es plata, ¿no? Todo esto es moneda del Tesoro Nacional destinada a solventar las vacaciones de los trabajadores y también de la clase media y de los antivacunas y de todos los que critican al gobierno y de todos los que no lo van a votar al gobierno. Porque todos se quedaron en la Argentina y nadie se fue al exterior este verano, se quedaron acá. Aumento regular y sostenido de las asignaciones familiares, congelamiento, en contraposición de lo que decía Mila, de las tarifas de servicios básicos de telefonía e internet, y se declaró internet servicio básico, esencial. Es decir, no nos podían cortar internet por no pagar. Créditos flexibles a la pequeña y mediana empresa. Bueno, todas estas cosas, la próxima, estuvieron trabajadas por el gobierno, pero con el movimiento obrero argentino en paralelo, digamos. O sea, no era que los sindicatos estaban en su casa durmiendo la siesta porque había un aislamiento social obligatorio. Todo lo contrario, estábamos en la mesa de la discusión proponiendo soluciones y de alguna manera, como veníamos de una crisis social tan espantosa, la acción de las organizaciones sindicales evitó que entrara el país en un colapso peor que el del 2001. Por eso decimos que los sindicatos somos agentes activos que salvamos vidas. Se hizo un blindaje al trabajo, porque todas las medidas de quedarse en la casa, de estar encerrado, de no ir a trabajar, de que los chicos no fueran a la escuela,
los empresarios inmediatamente, bueno, no trabaja, no cobra, bueno, se cierra esto, bueno, no tengo crédito, bueno, esto, bueno, lo otro. Se prohibieron los despidos y las suspensiones en todo el país sin justa causa. Se estableció el ATP, que es el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, para morigerar el impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas. El ATP para nosotros, en la salud para nosotras, en la salud, en el comercio, en casi todas las actividades, toda micro, pequeña y mediana empresa tuvo el subsidio del 50% de la masa salarial, de los salarios que tenía que pagar durante varios meses de la pandemia. Y las microempresas, las más chiquititas, el 75% de subsidio del salario. Pero aquí es donde el movimiento obrero interviene y hace su gran aporte. ¿Cómo se destinó ese dinero? No se le dio a las empresas para que paguen el sueldo. El gobierno en forma directa obligó a que cada empresa mande, digamos, inscriba su nómina salarial en las redes del gobierno, del Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Desarrollo Social aportaba en forma directa ese 50 o 75% del salario a la cuenta del trabajador. Minga que se iban a quedar con la plata del Estado. Iba directamente a nosotros y a nosotras, a los trabajadores. Ahí es donde buscamos el equilibrio entre la política de Estado y la organización sindical que dice, che, mirá que si le damos la plata, entonces la guardan, y los trabajadores tampoco le pagan, hace siempre. Bueno, esto es concreto lo que hizo el gobierno y lo que hizo el movimiento obrero argentino. Y por otro lado, nosotros, particularmente en la salud, conseguimos una asignación, estímulo al personal de salud, porque lo que decía Mila es así, estamos en el frente de batalla, contagiándonos, muriéndose muchas compañeras y compañeros, y nos dieron una asignación que primero fue por 3 meses y después fue por 6 meses, de una suma fija, pero exclusivamente a todas las trabajadoras y trabajadores que estuvieran trabajando efectivamente. No era para todos. Otra vez, nómina de trabajadores. Otra vez los sindicatos verificando y controlando que las compañeras que estaban ahí cobraran esos rubros. Y después se incorporó el personal de seguridad y de defensa a ese aporte. Bueno, se decretaron trabajos esenciales. La mayoría de los trabajadores esenciales son mujeres, salvo los de seguridad. Permítanme una pequeña reflexión, porque lo hemos discutido en nuestra organización. Las y los trabajadores de la salud nos transformamos, se transformaron en héroes y heroínas por asistir y cuidar a los enfermos exponiendo su propia vida. Es algo que a mí particularmente me moviliza mucho. Y algo que fue fundamental, que lo pidió el movimiento obrero, lo pidió y lo consiguió, declarar al COVID enfermedad profesional. Y fuimos el primer país en el mundo en declarar al COVID como enfermedad profesional. Perdón. Bueno, contarles que como sanidad, yo pongo el ejemplo de sanidad, pero no fuimos solos, muchos sindicatos mantuvimos todas las puertas abiertas, no cerramos nuestros sindicatos, no cerramos ni la FAMSA ni la SALSA.
pusimos en acción los comités de crisis de cada organización, monitoreamos los cumplimientos de protocolo en cada lugar, lo tuvieron que hacer los bancarios, lo tuvieron que hacer los compañeros de comercio, lo tuvieron que hacer los compañeros de los medios de comunicación, de televisión, de radio, etc. Organizamos encuentros virtuales de capacitación, de formación, incluso les cuento, compañeros, que cuando llegaban los equipos de protección personal, nuestros compañeros y compañeras no sabían cómo se utilizaban. Hubo que hacer cursos por internet para explicarles, para enseñarles, porque todo era nuevo. Hasta los respiradores de última generación, teníamos que explicarles cómo funcionaban y cómo asistir a los pacientes. Y hubieron momentos críticos donde realmente no alcanzaban ninguno de los recursos y sin embargo nadie se quedó sin atención. Todo esto fue así la pandemia desarrollándose en nuestro país y nosotros, las trabajadoras y los trabajadores, poniendo el cuerpo, luchando, muriendo, enfermándose, quedando con grandes secuelas y graves secuelas. Y paradójicamente, cuando vamos a discutir salario, no se nos reconoce el trabajo. Sindicato mayoritariamente compuesto por mujeres, 80% de la plantilla sindical de sanidad somos mujeres. Y no querían darnos el aumento salarial. En el medio de la pandemia tuvimos que hacer paros de salud. Conseguimos el aumento salarial porque no quedaba otra alternativa, era un costo muy grande, político, social, internacional, el que iba a pagar la sociedad argentina y el gobierno si esto no se solucionaba. Casi todos los grandes sindicatos, todos, porque quedábamos nosotros, habían resuelto el aumento y nosotros no. ¿Qué hicimos las mujeres en el medio de todo esto? Porque había otras actividades. Gestionamos normas, aprovechamos el momento y gestionamos normas. Por ejemplo, la ley de paridad que está a nivel nacional, desde hace años, se empezó a gestionar en las provincias. Hoy quedan 2 provincias sin tener ley de paridad, Tucumán y Corrientes. Y ayer Corrientes tuvo la sanción de la Cámara de Diputados por unanimidad de la ley de paridad. Ahora tendremos que hacer fuerza para que pase el Senado también. Pero ¿qué quiero decir? Que no solamente los legisladores nacionales o el gobierno nacional tiene que respetar la paridad, sino que cada provincia en particular también. Después la ratificación del convenio 190, ya lo hablaron largo y tendido acá mis compañeras, que fue muy importante para nosotras, y el cumplimiento efectivo del punto de la ley Micaela, que exige la capacitación en temas de género para todas las personas que trabajan en la administración pública o en la función pública. Esto se está dando en todo el país, porque además cada provincia empezó a sancionar su ley Micaela. Entonces, tiene que también capacitar a los funcionarios de cada provincia. Todavía no vemos los resultados de esto, pero empieza a hablar su otro idioma, a conocerse lo que es violencia de género y a entender que no tenemos que ser marmotas en un ascensor, como dicen los compañeros muchas veces. Ay, ahora tengo que ir al ascensor así, no puedo mirar para ningún lado porque si la miro y se ofende, me va a hacer una denuncia. No, no es verdad. Tenemos que ser respetuosos de la persona y considerar a cada mujer y a cada compañera una persona llena, imbuida de derechos. Se sancionó, bueno, ya lo dije, se sancionó la ley del aborto en el medio de la pandemia, se sancionó la ley de cupos trans en el medio de la pandemia, ya terminó, y
La reglamentación ahora resultó del artículo 179 de la Ley de Contrato del Trabajo, que es cuidado de niños y niñas. Pero toda la pandemia, seguimos construyendo, continuamos la lucha y pasemos a la última, para terminar. Hicimos muchísimos contactos en redes, conocimos un montón de compañeras a lo largo y a lo ancho del país, a través de Zoom, encuentros, diferentes plataformas, pero con un mismo objetivo: seguir hablando de las mujeres, los derechos, la violencia y cómo mejorar los cuidados domésticos y los cuidados domiciliarios. Tenemos que continuar nuestra lucha, pero para eso es necesario asegurar el cumplimiento de toda la legislación vigente. Lo que decía Alejandra hoy es fundamental. Tenemos un montón de leyes que protegen muchos derechos de las mujeres. Tenemos que hacer cumplir el convenio 190, la recomendación 206 y las convenciones colectivas de trabajo, lo que decía Patricia, porque si no modificamos las convenciones colectivas de trabajo incorporando los temas de violencia laboral, quedamos con una discusión empírica que termina en la justicia. Y nosotros queremos resolver en la mesa donde resolvemos los sindicatos, con el patrón, el ministerio y los trabajadores. Entonces, el desafío que tenemos para enfrentar es hacer cumplir todo esto hermoso que no tiene Uruguay y que tenemos en Argentina. Muchas gracias. Lo más para el tercer bloque, estatutos y convenios de género y diversidad. Avance en la inclusión de derechos para el la igualdad y oportunidad. Las disertantes serán Rocío Martino, pues sí, Alexandra Schulze, y acompañaremos tutelada de la comunidad también. Bueno, no hay que escuchar. Primero, nosotros sí están ahí conectadas, gracias por Zoom. Nuestra joven compañera Rocío, que empezó helada, de hoy ya tiene una carrera sindical consolidada y solicitada. Bueno, estamos en pandemia y el COVID no nos deja advertidos. Hubo lamentablemente este contagio. Y bueno, no puede estar con nosotros, y además está con nosotros, pero obviamente quienes hayan tenido el COVID, no lo hablo porque por ahora no me tocó, sé que tiene lamentablemente una consecuencia muy grande, sobre todo que no tuvieron través de cansancio, de reposo. Entonces, hemos nivelado como corresponde, como trabajadoras, que, bueno, no de bloque, pero como siempre tenemos mucho para hablar, para decir, para conocer, voy a hacer dos cosas. Primero, hay un video de nuestras jóvenes tuteladas para pasar, y paralelamente sí, las tres jóvenes tuteladas que tenemos acá presentes, Natalia, Silvina y Gisela, suben a este escenario para también
¿Salimos nosotras? ¡Ah! ¿Vos sabés que miré la No lo encontré hoy. Bueno, saludos. Después le cantamos. Dale, pues. Oye, no, mira las gringas acá. ¿El mío? Sí. A ver si lo podemos sacar. A ver si ya lo saqué. Sí, estamos. Que no cuidaron, porque Son mejores que las tutoras. Pero bueno, quiero que hagan una reflexión, una conclusión y luego pasando el micrófono. divinas. Buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, yo soy Natalia Vitase, delegada general de Banco ICBC, acá de la bancaria, Argentina. Iban por mostrar los hilos, pero no saben lo que nos costó al parecer. La verdad, lo importante que para nosotras el programa de tutoría fue un trabajo de ellos. Gise y Silvi consiguieron fotos de todos lados, algunas también sobre yo, pero bueno, la verdad es que no tenemos más que palabras de agradecimiento, no solo para nuestras tutoras, yo tengo la suerte de tener como tutora a Alejandra Cruz, así que es muy bien. Sin duda, sin duda. Pero bueno, ya reales, en cada encuentro que tenemos nosotras, nuestra tutora es una sola, pero en cada encuentro tenemos un montón de tutoras. Son todas estas mujeres maravillosas que siempre nos están respaldando, siempre nos están acompañando en cada uno de los encuentros que tenemos. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento, no me quiero extender ni emocionar, pero bueno,
feliz de verlas a todos presencialmente y feliz de volver a retomar el proyecto. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Silvina Álvarez, yo también formo parte de la bancada y soy delegada del Banco Ciudad de Buenos Aires. Hoy cuando llegamos y vimos, o vi el amor, el cariño, el respeto de tantas compañeras tan importantes, compañeras que en el mundo sindical dejaron huellas, van a dejar huellas, que siguen para adelante, llenándonos de energía, potenciándonos no solo en esto, sino en formarnos, en estar siempre a la vanguardia de tener cuestiones, todas las cuestiones políticas, económicas, sociales, tener información, y sobre todo estar al lado de las compañeras y los compañeros. Eso me parece que más allá de las cuestiones intelectuales que podemos tener, la transmisión de este legado es lo más importante que tenemos en estas compañeras. Vuelvo a decir, orgullosa de poder escuchar, formarnos de mujeres tan importantes, y más allá de que el sindicalismo es un espacio, como decía, muy masculinizado, tenemos que estar orgullosos de mujeres sindicalistas y referentes que tenemos en Argentina, en la región, en Uruguay, en Chile, en todas partes de Sudamérica, pero básicamente orgullosa y aprovechando esta oportunidad que tenemos, que no todas las compañeras tenemos de poder tener esta formación. Así que mi agradecimiento. Buenos días para todas y para todos los presentes. Como ya secretario de Cuba, viajantes, bueno, en realidad, chicas, compañeras que decidimos, yo creo que lo más importante de lo que significa el taller de tutoría para nosotras. Volviendo al video, ahora en la reflexión, como habrán notado, no he tenido una voz extraordinaria. Cuando dice, bueno, vamos a plasmar en el video el desarrollo, cada una de nosotras puede decir algo, nosotros decimos, no, ella, porque nosotras por la hora, con mucho, es más, mandamos audio y grabar todo lo que dijimos en el video. Pero después, ahora a todas mis compañeras presentes, a las tutoras, porque son tutoras de todas nosotras, digo, qué importante es usar nuestra voz, ¿no? Que a veces decimos, no, repito, no, que esto, que lo otro. Sí tuvimos 2 días mandando los audios y nos y bueno, lo importante es que usar nuestra voz como mujeres, alzar nuestra voz, porque no hay lindas o voces, porque voces son todas importantes. Si nosotros queremos estar en la mesa de discusión, no nos queda otra, chicas, que usar y alzar nuestra voz para poder seguir abriendo camino a las mujeres que van a seguir atrás de nosotros. Bueno, este es el resultado del trabajo de mentoría, de tutoría, y bueno, estoy absolutamente orgullosa. Responsable sos. Sí, bueno, somos todas responsables, pero la verdad es que... La ideóloga. Sí, señor. El trabajo, el programa empezó hace muchos años como un trabajo piloto en Europa. Cuando vimos los resultados, no podíamos creer el impacto que generaba. Hoy en día está presente en 50 países. Los tándems siguen creciendo, tenemos 900 tándems y nosotros trabajamos cada 3 meses revisando cada informe que mandan las tuteladas, las tutoras y las tuteladas para poder dar un seguimiento y poder ver cómo van creciendo. Y cada programa de cada tándem es único, porque es la agenda que ellas van a definir.
Entonces, bueno, quiero decir que estoy absolutamente orgullosa y que no pueden imaginarse lo que significa escuchar a las tuteladas como se escucha recién. Tuve la misma sensación de Mila, decir, Sí, tal cual. Ya está. ¿Qué hacemos acá? Felicitaciones. Muchísimas gracias. Estos son los pequeños grandes momentos que uno atesora, que uno valora y que uno ve completados. Así que, a ver, cuando estaban hablando las tres y otras compañeras que están sentadas, que también pasaron por ser tuteladas, ¿no? Veo y que también fueron creciendo, lo mismo que las compañeras que están acá y todos los sindicatos, porque acá ya originales, compañeras tuteladas, por diferentes motivos en el campo, pero así lo son. También se me cruzó que cuando todas dijeron que lo digamos algo de la Natalia, toda la transmisión, todo el legado y todo lo que nos está formando, también tenemos que decir que convivimos juntas en este paso de los programas de tutoría. A tal punto que muchas que estamos acá, y obviamente le doy acá, y también Gisela, hemos atravesado una huracán. Cuando tuvimos que ir a la tutoría de la que venía con la carga y no solamente no, estábamos poniendo todo para seguir formando a muchísimas más mujeres y que están mandando el huracán, pero no podemos desaparecer, se quedaron con las ganas. Y cuando ella estaba hablando, se me vino a la cabeza, ¿qué le digo a los padres si les pasa algo? Claro, era una situación tremenda, porque cuando uno cae y dice, más allá de todas esas experiencias, salidas, viajes, convivir con otras culturas, con otros países y demás, eso que en ese momento pasó, dijimos, y ahora que, no sé, creo que tranquila estuve. Creo que tranquila estuve, más que juntar agua, por si lo tenemos que quedar. Así que hemos pasado a las situaciones que bueno, que después de eso ya, Por eso no, ¿qué nos queda? Así que, bueno, diciendo eso, están diciendo que Andrea pidió la palabra, no sé si con este tema se la damos ahora. Andrea García. Ah, Andrea García, pensé otra compañera de Argentina. ¿Hoy se escucha? Andrea, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Ahí está. Andrea, escuchamos. Hola, muchas gracias. No tuve oportunidad de ver No se escucha. Para. No se escucha. A ver ahora. Ahora sí. Gracias. No tuve oportunidad de ver creo que nadie que estamos en Zoom pudimos escuchar ¿no? ¿Ya? Ok. No, les decía que nadie que estamos en Zoom tuvimos oportunidad de oír el audio del video porque no tenía audio. Entonces, si después nos comparten un link o algo así para verlo y compartirlo, sería genial. Estoy con ustedes con que tenemos que seguir difundiendo el trabajo tan importante que se está haciendo con las tutorías. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por ahí, para las que estamos acá, que tener esta interacción más cercana con las que están en el auditorio. Y solo precisar, para no sacar de contexto un poquito, la compañera que intervino después de mí, compañera Susana de Fatsa, ¿verdad? Perdón que pregunte, porque no las conozco en persona, pero solo para precisar, yo estoy totalmente de acuerdo que los sindicatos son justamente los actores claves para empujar la agenda de mujeres. Donde yo creo que estamos relegadas en muchos temas es en la agenda político-electoral. Ahí sí que me parece como grave que en muchos de los países electoralmente los asuntos de las mujeres quedan relegados, no en los sindicatos. De hecho, todo lo contrario, me parece justo que los sindicatos son las entidades a través de las cuales podemos realmente en la esfera de lo electoral volver a poner los intereses de las mujeres trabajadoras. Entonces, solo como precisar por ahí para que no quede un mensaje que no dije durante mi intervención, porque sí,
creo que es importante tener esa parte como muy clara y por eso hacía al final la invitación de fortalecer el tema de sindicalización para darle mucho más peso a los sindicatos como actores clave en empujar esta agenda de los derechos de las mujeres trabajadoras en la esfera electoral, ¿no? Y aclarar ese punto para que quede por ahí. Así que muchas gracias. Ahora no tengo audio, tampoco en Zoom les estamos escuchando, compañeras del salón. Visibilice las posibilidades de la participación de mujeres en política. Tengo que decir que en la Argentina las mujeres participamos obviamente en todo ámbito, que tenemos menor participación que los hombres, pero en nuestro país en particular, ya en este último elecciones, para la elección en términos de Cámara, o sea, de Parlamento legislativo, ya está la ley de paridad que está implementando 50% hombres, 50% mujeres. Es un ámbito obviamente muy importante donde se debate, donde se discute toda la legislación. Y en ese ámbito, con este pie junto Andrea sobre lo que tengo que hablar, es cuando uno ve claramente que la intervención de las mujeres hace que surjan proyectos y que se aprueben para cambiar la realidad, para reducir la perspectiva de género en todos los ámbitos. Entonces, en nuestro país, sí, que eso tuvo su efecto, voy a nombrar uno porque no lo tenía preparado para esto, pero digo, lo voy a mencionar. Lo último que hemos tenido, incluso con el gobierno macrista, pero con la fuerza de las mujeres, porque las mujeres llenamos las calles, exigimos que nos escuchen con la voz que dice Giselle y también con los ruidazos que hacemos constantemente, se conquistó muchos derechos. Derechos como es tener la posibilidad en nuestro país de un aborto legal, gratuito y seguro, como también la ley de derecho a nuestra identidad, como también la ley de cuidado, recién estaba diciéndolo Susana, también, y ya lo voy a poner sobre lo que estoy preparando, que es el tema de este bloque, ya desde la agenda sindical, por eso también la importancia de que en el próximo bloque se va a hablar de la mujer en mesa paritaria, que encuentra legislativo en términos gremiales, convencionales, es los cambios que hemos hecho a partir de la lucha de la intervención y la visibilidad de las mujeres. En nuestro país hay varios sindicatos que hace algunos años fueron incorporando en su agenda gremial temas que involucran una mirada con perspectiva de género. Y de inclusión también en estos últimos años contemplando el colectivo de diversidad. Así se ha modificado el estatuto de las organizaciones sindicales, integrando nuevas secretarías de género, diversidad, igualdad de oportunidades y derechos humanos. En el caso de la bancaria, desde el 2013 se ampliaron las secretarías a nivel nacional, incorporando la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad al Secretariado Nacional, como bien lo dije, y con este mismo temperamento, más allá de los nombres que cada sindicato ha decidido, pero que tienen un idéntico objetivo, es incorporar la perspectiva de género, la problemática del sector femenino, como también de las disidencias, dentro de la agenda política gremial. El avance de derechos con perspectiva de género y diversidad en el ámbito laboral, como en el ámbito nacional, con políticas de Estado, fue sin duda a través de la lucha permanente del colectivo feminista y de diversidad que no alcanzó hasta ir alcanzando cada una de esas metas. Obviamente nos falta, porque todavía tenemos un largo camino, pero con las jóvenes que nos rodean y los jóvenes sabemos que tenemos un éxito seguro. La bancaria en el año 2012 consiguió convencionar, ya hablando de derechos con perspectiva de género, el adicional de guardería para todas las mujeres. El alcance de este concepto en toda nuestra actividad abarca el derecho a percibir un monto que hoy, sin la actualización del 2022, porque estamos en la bancaria más
dentro de media hora estamos en la mesa paritaria de nuestra actividad, llegó a, hoy se percibe, vuelvo a decir, sin el aumento que va a corresponder este año, 19.775 pesos con 96 centavos, que se percibe por cada hijo, hija, hija desde los 45 días hasta el inicio de la primaria. ¿Por qué marco esto? Si nosotros vamos a nuestra ley, está en la ley de contrato de trabajo, la 2744, el artículo 179, donde habla que hay que poner guardería, y ahora se reglamentó, después, este es del año 1974, recién se reglamenta ahora una ley de nuestra legislación laboral, anécdota al margen, superamos la ley, porque la ley, además de no estar reglamentada hasta ahora, yo la voy a la reglamentación, no tenía este alcance en términos de plazo, de edad de los hijos. Como estaba diciendo, en estos días se reglamentó la ley, donde hay un cambio muy importante, que es que se incluye a los progenitores, sea madre, sea padre, a percibir este adicional o a hacerse, poder tener el beneficio si en algunas empresas crean guarderías, o la guardería física o tener el gasto que tiene que ver con este derecho. La reglamentación habla de 45 días a 3 años. O sea, si lo miramos comparativamente, nosotros excedemos la edad. Y por otro lado, lo que sí tiene un alcance mayor, o sea, como les dije, a ambos progenitores. Entonces, nosotros en esta paritaria, que si bien ya la veníamos pidiendo, vamos a pedir, no, a exigir la universalidad de la guardería. Entonces, porque si bien en este caso nuestro algunos bancos ya lo tienen, también vamos por eso, la realidad es que hoy, con esta reglamentación, ya nos abre no solamente un fundamento gremial, sino un fundamento legal. ¿Por qué? Porque no podemos tener discriminación y trabajadores que van a cobrar. En nuestro caso, yo estoy hablando de la bancaria local, en nuestro caso, hasta 3 años, cuando en todos los casos, las compañíras y los compañeros que sí lo tienen como derecho de empresa en los bancos, es hasta que ingresan a la primaria. Esto no fue obra del Espíritu Santo ni caído del cielo. Esto fue por el trabajo permanente que hicimos, particularmente con las mujeres. Porque del bolsillito del salario de las mujeres es de donde sale el mayor gasto. Y que hablar de las mujeres que son jefas de hogar. Entonces, además de la brecha salarial que tenemos otra brecha implícita que es en los gastos donde decididamente las mujeres aportamos. Entonces, primer punto, que es una base, y ahí vamos con eso. Otro punto que también hemos avanzado en la lucha sindical, vuelvo a decir, estoy hablando de mi sindicato, pero esto también es ampliado a otros sindicatos de nuestro país. Es los derechos de ampliación de días por paternidad. Que por la ley de contrato de trabajo tienen 2, pero por nuestro convenio tienen 10. Yo sé que hay otros sindicatos que tienen lo mismo o un poco más. Pero digamos, hay un avance. Un avance que ¿a dónde se para? Se para justamente la distribución de tareas de cuidado. Porque no es solamente nivelar o igualar o tener una equidad. Pasa por muchas cuestiones. Pasa porque tampoco nos discriminen, porque cuando digan, hoy, como lo dicen, hasta ayer, miren lo que digo, hasta ayer lo dijeron, porque hasta hoy, porque no hablé con ninguna patronal, dicen, sí, pero yo contrato una mujer y resulta que pasaron 2 años y ya tiene 2 hijos. Se embarazó. Ya se embarazó 2 veces. ¿A vos te parece? Sí, sola, somos solas. Claro, en 600 días vino a trabajar 30 días, porque 2 embarazos, la maternidad, la licencia, y aparte la compañera tiene que pedir
extensión, claro, la excedencia, que como encima se piensa que uno lo pide porque le gusta y porque le agrada, ¿no? Lo pide por necesidad, porque muchas veces no tiene cómo, pero no se fijan que esa compañera deja de percibir los salarios. ¿Ah? Bueno, entonces, igualar eso, pero tiene que igualar con obligatoriedad. Porque, ¿qué pasa? Tenemos compañeros que tienen novia y día y dicen, no, se quedan 3 días. ¿Cuánto cuando el bebé llora toda la noche? Sí, No, tal vos no, Santiago, vos sos un ejemplo que no. Eso es feo. Entonces digo, se lo tienen que tomar. Se lo tienen que tomar para realmente tener el efecto de lo que es este derecho y ayudar en el cuidado de la crianza de nuestros hijos o hijas o hijes, y además, por lo que digo antes, porque entonces la vara es mucho más igual, porque obviamente las empresas todo está vendido económicamente. Otro tema que también hemos avanzado es en los días por adopción, donde en el caso de los hombres se repiten esos 10 días, en el caso de las mujeres tienen 45 días. La licencia por maternidad, en algunas entidades bancarias hemos agregado a la de maternidad, o sea, lo que nos da la ley del trabajo, 30 días más. Hay en varios bancos y también queremos ir a convencionar por toda la actividad. Una cosa que fue muy importante, que vino de la mano del trabajo, ni siquiera todavía aprobado, pero sí en sus inicios del convenio 190, fue que eso nos aceleró vertiginosamente poder obtener en términos convencionales el protocolo de violencia laboral y doméstica, lo que habla de violencia en los lugares de trabajo, pero también habla del mundo del trabajo, porque también la ley se siente, el convenio se siente, y nosotros de eso nos apropiamos y lo hicimos convencional. Otorgando para el caso de violencia doméstica 10 días como mínimo, esos son obligatorios, pero que se pueden extender de acuerdo a cada caso. Y también poner en práctica todos los protocolos, que ahí lo veo a Julián, porque eso está hablando, que es todo un cambio cultural. Y nos falta, ¿por qué nos falta? Y quiero hacer esta mención para no extenderme tanto, porque todavía estamos lidiando, para que se entienda, y acá mucho el de Patricia, que en eso estamos también trabajando mucho, porque no es que lo que recién hicimos Patricia, de Verónica, mi compañera, es para la tribuna, es porque es un hecho real. ¿Por qué? Porque aún siguen persistiendo que se maneje el tema de violencia como un sumario administrativo, y no lo es desde ningún punto de vista. Entonces, también estamos trabajando en esta implementación, en el día a día, en empezar a cambiar las mentalidades de las diferencias que son trabajar con cualquier tipo de violencia y las diferencias que pueden ser un sumario administrativo que deviene de alguna error, irregularidad o lo que fuere de temas administrativos laborales de nuestra tarea. Entonces también estamos trabajando de esto. Lo que recién le contestaba un poco a Andrea, pero a todos los que están escuchando, es que en nuestro país, a partir de la paridad política que recién la expliqué, también nosotros como sindicalistas nos estamos apropiando para que haya la paridad gremial, que siempre viene algunos pasos, puede decir a Susana, atrás, ¿no? Pero no importa, pero ¿qué estamos consiguiendo sin ser ley? Que muchos sindicatos se pongan a trabajar en esta paridad, que lo tengamos. En el caso de nuestros sindicatos tenemos la paridad, la última elección que hubo a nivel nacional, de tener 79 cargos para mujeres y 79 cargos para los hombres. Hemos trabajado en esa paridad. Y también ya la tenemos desde antes a nivel de paritarias, tener la misma cantidad. Y bueno, y vamos a trabajar para que esto no solamente, en el caso nuestro ya se esté implementando, pero que también quede dentro de nuestra convención y dentro de nuestras leyes a nivel sindical, pero también a nivel que abarque a todas las actividades. Una muestra también de este cambio de mentalidad, no sé si todavía está muy internalizado, digamos, fue lo que ocurrió en la última elección de la CNT, que salvo, y no vamos a hablar porque si no sería
día para hablar todo un bloque, no, toda una jornada, o sea, al menos se visualizó que hay mujeres sindicalistas que tenemos que estar en los lugares y se duplicaron los lugares dentro de cada secretaría de CGT, salvo la cúpula, de ahí para abajo todo, que no hay una sola mujer, la única mujer que tenemos, secretaria de la CGT, la que está entrando ahora al estrado, que fue la compañera Susana Corchino, pero digo, igual muchas compañeras que están acá presentes, igual los valores son parte de este comité de cooperar de la CGT. Hablando de otro tema muy importante, el tema de diversidad, la inclusión del colectivo trans en el banco, también hizo mención Susana que ya está obligatorio para los órganos oficiales, entonces en ese sentido, y previo a esto, porque tengo que ser honesta, previo a esta ley, ya el Banco Nación había sacado la resolución por la cual se incorpora el cupo trans dentro de esta entidad por una iniciativa, una resolución, sin lugar a duda de su presidente, Eduardo Jeque, y de nuestro secretario general, compañero Palazzo, que como trabajador de la Nación, obviamente representa un garante de derechos de desigualdad de este ámbito. Entonces, ya tenemos hoy, y tengo que mencionar el trabajo de todos los compañeros y compañeras de Banco Nación que trabajan en el colectivo de diversidad, que también hicieron, obviamente, toda la fuerza que se tiene que hacer, y así, hoy ya tenemos, puede ser algún número más o no, pero hasta el 6 de noviembre, donde hicimos, acompañamos la marcha del orgullo gay con todos nuestros sindicatos, y donde las compañeras y compañeros que ingresaron en este grupo dieron testimonios del padecimiento, del sufrimiento, de la discriminación, de la denigración, de venir del extracto de pobreza en todo sentido. De los despojos, la verdad que ese video lo tendríamos que pasar porque es la voz de los protagonistas, de las protagonistas, para que se haga carne y saber este colectivo, que lo que pasa como seguramente, pero en este sentido, clarísimo. Hay 3 compañeras que entraron por ese cupo y una excelente noticia es que ya el Banco Central aprobó también la resolución y dentro de este año 2022 el 1% que tiene que ingresar va a ser el 50% este año, el 50% del otro año, con lo cual vamos a tener más de 40 compañeras y compañeros de este colectivo dentro de nuestra actividad bancaria. Es un trabajo más importante que atraviesa todos los estamentos y todas las necesidades de una sociedad. Para ir finalizando, debe señalar que la ley de teletrabajo, que no la quisimos traer acá porque es bastante amplia y no nos daba el tiempo, introduce en nuestra legislación el concepto de tareas de cuidado. Dando importancia a esta tarea de tanta responsabilidad, donde más del 75% de estas tareas recaen en quienes, esta respuesta ya la sabemos. Así que la ley 25.555 da un carácter de igualdad, tanto como a los padres. Y que la pandemia fue un gran logro, pero también una gran herramienta para ver lo que se hace con los chicos. Entonces, todo es muy lindo, pero cuando se cierra la puerta de la casa, los problemas los tenemos quienes nos quedamos con esas responsabilidades. Entonces, esto es más que importante para alcanzar la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos y una sociedad más justa, libre y sobre todo soberana. Así que muchas gracias a todas y a todos.